Buenas tardes, les doy la bienvenida a este conversatorio titulado Responsabilidad Social Universitaria como Compromiso Ciudadano, Voces de nuestra comunidad, en nombre de la Dirección Académica de Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que comúnmente llamamos la DARS. Desde la DARS entendemos la responsabilidad social universitaria como la expresión del compromiso de la universidad en relación a la Agenda del Desarrollo Humano Sostenible del país. En este sentido, desde el espacio académico es posible transitar del pensamiento crítico hacia la acción ciudadana colectiva para superar desafíos sociales y políticos en un contexto de crisis múltiple. Un ejercicio activo y a la vez participativo. Hoy, estudiantes, personal docente y administrativo comparten sus experiencias acerca de su participación en la movilización ciudadana, los aprendizajes colectivos que surgen de ello y cómo estas acciones ciudadanas forman parte del enfoque de la RSU desde la PUC. En sí, esto da sentido al compromiso de toda la universidad y de toda la comunidad universitaria, aportando y contribuyendo al desarrollo sostenible y al bienestar conjunto de toda la sociedad. Y además contribuye a la construcción colectiva de una agenda común, democrática e inclusiva. Hoy, 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, nos encontramos en un espacio que vincula el diálogo explícito, reflexivo y crítico entre esas diversas voces de la comunidad PUC. Sin duda, este conversatorio será muy interesante y va a ser moderado por Joana Fernández, analista del área de formación de la DARS, a quien en estos momentos doy el pase. Adelante, Joana. Muchas gracias por el pase, Sonia. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy por medio de la plataforma de Zoom y a través de Facebook Live. Como dijo Sonia, mi nombre es Joana Fernández, soy analista del área de formación de la DARS y el día de hoy voy a acompañarles moderando este conversatorio al que hemos nombrado RSU como Compromiso Ciudadano, Voces de nuestra comunidad. Este es un espacio en el que diferentes miembros de la comunidad universitaria van a compartir sus experiencias y sus apreciaciones sobre la movilización ciudadana y su vinculación con la puesta del enfoque de RSU desde la PUC. Para ello contamos con la participación de tres invitadas y un invitado. La primera de ellas es Fabia Sánchez Carmelino. Ella es estudiante de la Facultad de Educación, responsable de la Secretaría de Responsabilidad Social Universitaria de la FEPUC. Contamos también con la presencia de Alejandro Céspedes García. Él es estudiante de 10º ciclo de la especialidad de Ciencia Política y Gobierno de la PUC, con mención en Política Comparada. Es cofundador y director ejecutivo de la Asociación Murollano, miembro del Eje de Derechos Humanos de la Red Eclesial Panamazónica y tiene sus temas de especialización en derechos humanos, participación política y digital politics. También el día de hoy contamos con la presencia de Elena Albites, doctora en Derecho y profesora de Derecho Constitucional de la PUC. Actualmente se desempeña como directora de estudios de la Facultad de Derecho y directora de la Maestría de Derecho Constitucional de la PUC. Y también contamos con Dora Palomo Villanueva, archivera, licenciada en Historia por la Universidad Nacional Federico Villarreal, egresada de la Maestría de Investigación y Docencia Universitaria de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, con estudios de paleografía, archivística y gestión documental en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad FASTA en Argentina. Ella es docente de archivística en la Universidad Católica de Sapiense y en la Escuela Nacional de Archivística, y también es coordinadora del Archivo. Les agradecemos la presencia a nuestros 4 ponentes el día de hoy. Para este conversatorio vamos a tener 2 rondas de intervenciones, donde cada ponente va a tener 7 minutos y medio para poder comentar a partir de algunas preguntas guía que voy a brindar, y su participación se va a dar en el siguiente orden. Va a estar primero Fabia, a continuación Alejandro, va a continuar Elena y concluirá la ronda Dora. Cada una de estas rondas también va a concluir con un recuento que voy a hacer de las ideas fuerza que surjan en cada una.
Después de estas 2 rondas vamos a tener un espacio para que cada ponente pueda responder las preguntas del público espectador. Vamos a empezar entonces, sin más, con la primera ronda de intervenciones y les comento cuál es la pregunta guía de esta primera ronda. Desde sus roles de la comunidad universitaria PUC, ¿qué acciones implementaron o de cuáles formaron parte en el marco de la movilización ciudadana desarrollada en respuesta a la crisis política hace unas semanas? A partir de esta experiencia, ¿cuál fue su motivación y cuáles consideran que son aprendizajes que nos quedan como país luego de lo vivido colectivamente? Empezamos entonces, 7 minutos y medio con Fabio. Adelante, Fabio. Hola, buenas tardes a todas y todos los presentes. Mi nombre, como ya lo mencionaron, es Fabia. Soy secretaria del área de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible en la Federación de Estudiantes. Y bueno, en este espacio, en este corto tiempo, voy a hablar cuáles fueron los mecanismos como federación que tomamos cuando, bueno, de lo ocurrido el 9 de noviembre. Recordemos que el 9 de noviembre el Congreso votó y aprobó la vacancia del mandatario en aquel momento, Martín Vizcarra. Desde la federación estábamos muy atentos a lo que estaba ocurriendo, ¿no?, en las votaciones, y llegó un punto de las votaciones en donde decimos, bueno, conversamos, estábamos todos conectados, y vimos que el rumbo ya iba para otro lado, entonces decidimos sacar un pronunciamiento mientras todavía se daban las votaciones en el Congreso. Bueno, luego de ello, que sacamos que ya se había decidido de que iban a vacar a Martín Vizcarra, como federación publicamos el pronunciamiento y después hicimos la convocatoria para las marchas al día siguiente. Fueron días de marchas que nos tuvimos que organizar y que poco a poco las marchas comenzaron a crecer por también la medida y también por el reaccionar de los estudiantes ante la coyuntura. La primera marcha nacional fue realizada un jueves, si no me equivoco, y bueno, esta marcha aglomeramos como un aproximado de 300 estudiantes dentro de esta convocatoria que se realizó un día jueves. Un día miércoles para jueves. Fueron 300 estudiantes que salieron desde la Universidad Católica y que se dirigieron hacia la Plaza San Martín. Dentro de estos días, porque si bien a Martín lo vacaron el lunes, el martes comenzamos a marchar y el miércoles vimos de que sí eran considerablemente estudiantes, un buen número de estudiantes, no como el día jueves, pero que ya teníamos que comenzar a ver qué más podíamos hacer, más que todo por las represalias de los policías, y entonces dentro de nuestra organización comenzamos ya a armar comisiones. Dentro de todas estas comisiones, ya para el día jueves, teníamos comisión de rastreo, la brigada, más o menos un equipo de seguridad, y lo que es vocería. Y bueno, posteriormente se armó ya lo que es vocería. En este equipo de rastreo, para enfatizar, dentro de nuestra organización, se encargaron más que todo para velar si el estudiante o no llegaba a su centro estudiantil, a su casa, y si era detenido o no era detenido. Simultáneamente a todo lo que estaba pasando, cuando tú marchabas, íbamos a marchar, teníamos un grupo de estudiantes que eran brigadistas, que estaban en puntos estratégicos para poder velar por la integridad del estudiante, si le habían lanzado bombas. Era un grupo que ya se quedaba más de las 8 de la noche dentro del centro, en el centro de Lima. Simultáneamente teníamos un grupo de cobertura que era más que todo también, ellos sabían, con el equipo de seguridad armábamos mapas, ¿no?, por dónde íbamos a pasar. Entonces el equipo de cobertura tenía puntos estratégicos en el cual lo que hacíamos era supervisión, si los estudiantes necesitaban mascarilla, tenían nuevas mascarillas, porque si bien marchamos y decidimos marchar, también teníamos que ver la parte sanitaria. Entonces, dentro de la organización de la federación tuvimos que ver como que varios puntos para poder cuidar
la integridad del estudiante y de una u otra forma nos organizamos. Considero que dentro de estos días, ¿no? Hemos aprendido como ciudadanos muchas cosas y como estudiantes mucho más a no dejar de lado la coyuntura actual. Mayormente la gente siempre tiene un distanciamiento con la política, pero creo que llegamos a un punto en donde sí o sí vivimos en un contexto en el cual la política no es algo que podemos ser muy indiferentes. Y bueno, eso es más que todo dentro de la organización de la federación. Tuvimos un equipo de cobertura que era no solamente entregarle mascarillas, alcohol en gel a los estudiantes, sino alimentación por si no habían comido, ¿no? Por más que sea en la tarde, igual procurar ello, un equipo de seguridad donde tenían puntos estratégicos, mapeaban. También estábamos al tanto de los grupos ternas, porque sí tuvimos oportunidad de poder retirarlos del grupo de la del grupo que habíamos ido, ¿no? Como bloque PUC. Tenemos también el equipo de brigadista que terminó incorporándose a un grupo mayor con otras universidades, hasta con los brigadistas de Lima, para poder hacer una ayuda mutua, ¿no? Los estudiantes tuvieron también una reacción a los brigadistas en forma de que tuvimos días en donde recibíamos donaciones y, bueno, hubieron peticiones de los estudiantes donde las donaciones ya no lo podían entregar en físico por tema de solidaridad de sus familias, y lo cual se comprende, sino que también querían dar donaciones. Tuvimos que abrir como que esa apertura y con mucho miedo, ¿no?, a recibir donaciones monetarias. Y bueno, el equipo ya de vocería que se encargaba de las arengas. Entonces fue como que un marco en el poco día tras día comenzamos a agrandar, y también donde no solamente estaba conformada por estudiantes con representatividad, sino con alumnos de a pie. Entonces, no solamente era en el centro de Lima, donde estábamos un bloque PUC, sino que comenzamos a descentralizarnos. Habíamos previsto y habíamos visto de que los grupos, bueno, por ese tema que también los estudiantes no se tenían que aglomerar, nos habíamos propuesto y se dio también de que los estudiantes se reunían a las afueras de las productoras televisivas, ¿no? Como ATV, bueno, las otras marcas, RPP, o sea, hubieron como que descentralizaciones en los puntos. En Miraflores también teníamos un grupo de rastreo que no solamente, como ya bien lo mencioné, no abarcaba el grupo PUC, sino que también abarcaba otros sitios en el cual también velábamos por los estudiantes, y al mismo tiempo que pasaba todo esto en varios puntos dentro de Lima, también teníamos un grupo de abogados que iba comisaría por comisaría a poder sacar a los estudiantes. Los estudiantes nos llamaban por si pasaba algún problema de salud, que habían sido tal vez rozados por algún perdigón o necesitaban ayuda. También bueno, desde el primer día, ¿no?, tuvimos represalias directas, ¿no?, contra un estudiante. Entonces estuvimos como que viendo los mecanismos, y fue como que simultáneamente y día tras día se comenzó a armar, y comenzamos a poder ayudar a los estudiantes y ir, ¿no? No solamente era como que ayudar a los estudiantes, sino ayudar también a nuestro entorno, ¿no? Porque si bien íbamos primero como bloque PUC, luego fuimos como bloque universitario, donde también nos juntamos con otras universidades para hacer más y poder ayudarnos entre nosotros. Bueno, espero poder haberles contado un poco sobre la organización y cómo poco a poco fue como que evolucionando, y eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Fabio, por comentarnos todo el proceso que ha realizado la FEPUC. Pasamos entonces ahora con Alejandro. Adelante, Alejandro. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí. De acuerdo. En primer lugar, muchas gracias a la DARS por la invitación y a la universidad por brindar este espacio que considero que es muy importante en la generación de discusión y involucramiento ciudadano y universitario en esto que llamamos la democracia, ¿no? Creo que de alguna manera, a diferencia de Fabia, que ha sido, bueno, es y pertenece a un gremio estudiantil tan importante como es la FEPUC,
En mi caso no va mucho en ese sentido, sino que yo soy un estudiante no agrupado, como mencionaron anteriormente, estudio ciencia política y gobierno, y mi participación como estudiante de la PUC fue también, en primer lugar, de forma un poco aislada, pero poco a poco se logró algo que fue fundamental y creo que es parte del carácter que nos caracteriza como estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no? Que es la empatía y la conciencia crítica de ciudadanía que a través de las aulas de alguna manera nos hacen llegar, ¿no? Entonces, para tratar de explicar y responder a las preguntas proporcionadas, al respecto de las acciones que implementé como mencioné, como alumno no agrupado y que poco a poco, evidentemente, se fue articulando mayor y mejor comunicación, fue en primer lugar algo que es el activismo digital, ¿no? El primer día, ni bien vacaron al presidente Vizcarra el lunes, lo que realicé fue principalmente comunicación y activismo digital a través de mis redes, con otros estudiantes de la misma universidad, informando y también dando mi perspectiva de que algo era y estaba pasando muy mal, ¿no? El tema de la insatisfacción y de esto que de alguna manera nos movía a todos, ¿no? Que era el sentirnos tan frustrados por el accionar del Congreso, ¿no? Luego de eso, del activismo digital, fue también la coordinación y articulación a través de pronunciamientos, ¿no? A través de la asociación a la que pertenezco, Moroyano, ¿no? Y la coordinación a medida que pasaban los días con otros gremios también estudiantiles, bueno, y asociaciones que involucran a estudiantes para hacernos presentes sobre lo que está ocurriendo en el país. Ya nos está ocurriendo a nosotros estudiantes, los estudiantes detenidos, los desaparecidos, ¿no? Y con otras universidades también, ¿no? Pero lideradas por alumnos de la PUC. Y muy aparte de esto que he mencionado ahorita, que es la participación política por así decirlo, digital, la participación política más formal, ¿no? Que es el estar presente desde el primer día, ¿no? Y llamarnos entre estudiantes de la misma universidad, entre amigos y no amigos y conocidos de la universidad, conocidos y conocidas, ¿no? Para hacernos presentes. Primero en las grandes marchas convocadas en el centro de Lima y luego en las marchas descentralizadas en todo el Perú, ¿no? Amigos míos de mi promoción que viven, por ejemplo, en Barranca o en otras zonas del país, lideraron de igual manera, a pesar de no estar agrupados o no pertenecer a organismos tan importantes, como en este caso la FEPUC, también este sentimiento y espíritu crítico del estudiante, por así decirlo, de la PUC, también se vio bastante claro, ¿no? Como mencioné ahorita, ¿no? Con estudiantes que por la pandemia se han quedado en sus diferentes provincias y en sus diferentes lugares de residencia, ¿no? Y han liderado los movimientos, ¿no? Asimismo, la coordinación tan horizontal y tan cercana, la coordinación y también la cercanía que nos daban los profesores para de alguna manera apoyarnos, ¿no? Preguntarnos cómo estábamos, porque nos siguen a través también de redes, o nos comunicábamos por correo electrónico, ¿no? Y la presencia tan activa de los docentes y las docentes en este proceso tan complicado que hemos vivido, ¿no? Y con respecto también a cuál fue mi motivación por estar ahí, en primer lugar era
lo que nos movió a todos, ¿no? Como dije, la frustración enorme de esto que sentíamos que se nos estaba quitando, las libertades que pudimos presenciar y sentir y vivir en las marchas. En mis redes sociales colocaba, por ejemplo, momentos donde cantábamos el himno nacional y de repente nos tiraban bombas lacrimógenas por todos lados, ¿no? El segundo día, en la mañana, en donde ya nos pudimos encontrar con más gente de la Universidad Católica, hacia rumbo al Congreso, ¿no? Afuera del Ministerio de Relaciones Exteriores, nosotros en símbolo de Marcha Pacífica, arrodillados con las manos hacia arriba, como de pronto cantando el himno nacional, empezaron a tirar agua y empezaron a tirar bombas, ¿no? Entonces, era la vivencia clara y concreta de los mismos jóvenes, de los mismos estudiantes, sintiéndonos que nos estaban quitando en nuestras caras las libertades, ¿no? Y nuestra posibilidad de denunciar algo que no queremos, ¿no? Y que consideramos no legítimo, ¿no? Y eso es básicamente lo que podría decir en corto sobre lo experimentado desde mi parte, y que también muchos estudiantes no agrupados pudieron de alguna manera vivir y compartir con sus entornos más directos, ¿no? Esta posibilidad y esta no sé, virtud, por así decirlo, de no quedarnos con los brazos cruzados y ser como, no sé si es mucho decirlo, pero de alguna manera un agente de cambio que se involucraba en sus entornos más directos, ¿no? Por un lado, los entornos en distritales, provinciales, fuera de Lima, en las protestas descentralizadas, y también algo que es muy importante y que tampoco debería dejarse pasar, es la discusión y la deliberación constante en las relaciones más internas y más intrafamiliares, como la discusión amical a través de redes sociales y también en lo más presencial posible, y también la discusión familiar, ¿no? Tender esta mirada crítica, ¿no? Y también didáctica, que ha sido bastante grata, ¿no? Por parte de muchos estudiantes que, como dicen algunos, han podido resucitar, ¿no? Pero eso es básicamente lo que podría ser. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por compartir tu experiencia. Continuamos entonces con Elena Alvíquez. Adelante, Elena. Gracias, Joana. Gracias a Flavia, Alejandro, que me han precedido. Ha sido y gracias a la DARS por dejarnos este espacio para poder intercambiar algunas impresiones de lo que ha sido tal vez la peor crisis política que hemos vivido en 20 años. ¿No? De lo que va de nuestra construcción democrática, ¿no? Y lo digo en construcción porque creo que todavía seguimos siendo una democracia joven, inacabada, por hacer, ¿no? Y claro, la primera impresión que te deja lo vivido es que retornamos un poquito al pasado, ¿no? Que retornamos, la gente de mi generación, un poco a lo que fue nuestra vida de estudiantes en la universidad en los 90 y principios del año 2000, ¿no? Y qué hacer en este nuevo rol que tenemos, que era, en mi caso, de docente, pero también con responsabilidad administrativa o de autoridad dentro de la Facultad de Derecho, ¿no? Y claro, como docente, lo primero, comunicarme con mis estudiantes, ¿no? Es decir, estos hechos se producen el 9, ¿no? Yo ese día no podíamos creer lo que estaba pasando, tenía clase ese día, no podíamos creer lo que estaba pasando, lo comentamos en clase siendo como una posibilidad, pero siempre tratando de negarlo, que no podíamos caer tanto en el hoyo, ¿no? Y luego ya en los siguientes días, después de la votación, el miércoles, en clase, ¿no? Y poderles explicar la magnitud de lo que estamos viviendo y además afirmarles en la idea de que protestar
que pronunciarse públicamente y expresar nuestro rechazo a lo que había sucedido no solamente era legítimo, sino que era un derecho. Bien, y era un derecho reconocido, sea el de protesta o como expresión de la libertad de expresión, la libertad y una forma de participar activamente de la vida política del país, ¿no? Eso creo que era muy importante que quede claro como idea y de afirmación desde la docencia a los estudiantes, ¿no? Debo decir también que, claro, como autoridad de la Facultad de Derecho, parte de nuestras preocupaciones con las otras autoridades, particularmente con el decano, era qué mensaje transmitíamos institucionalmente, ¿no? Y sobre todo siendo una facultad de Derecho y que lo que estaba en juego era precisamente una ruptura del orden constitucional, ¿no? Es decir, que el derecho no es solamente forma, ¿no? Sino que la forma es fondo, ¿bien? Y entonces, si bien la Constitución, en este artículo tan mencionado, 113.2, le daba la facultad el Congreso, tiene la facultad del Congreso de declarar la vacancia, ¿no? Por incapacidad moral o física permanente, ¿no? Que esta causal de incapacidad moral permanente no debería ser interpretada como cualquier quítame de aquí estas pajas del presidente, sino más bien como frente a una situación muy grave, ¿no? Una conducta del presidente muy grave que afrente gravemente principios estructurales del ordenamiento constitucional como la igual dignidad, el principio democrático, ¿no? Y además que su empleo era excepcional. Y que eso no se había venido dando, ¿no? Como lo aplicó el día 9 el Congreso de la República, y que esta forma en que el Congreso de la República aplicó la vacancia era no solamente ilegítima, sino inconstitucional y por ende antijurídica, porque faltaba razonabilidad y proporcionalidad en el ejercicio de esta facultad del Congreso, ¿no? Y esa idea fuerza, ¿no? Y además la idea fuerza de un Congreso que había pasado todos los límites constitucionales, tampoco era el legitimado para elegir, por ejemplo, al órgano de control de la Constitución, que era el Tribunal Constitucional, también era una preocupación que queríamos que quedara expresada fuerte y alto, no solamente para nuestros demás miembros de la comunidad de derecho, estudiantes, docentes, sino en general a la sociedad, ¿no? Y eso se manifestó en un pronunciamiento, ¿no? Firmado por nuestro decano, que salió el día 10, ¿no? Y a partir de ahí se desencadenó una vorágine de requerimientos, ¿no? Requerimientos de estudiantes ya no propios, sino propios, digo, como docentes, sino propios de la facultad, consultas de profesores y un rol que de verdad a mí no me gusta mucho, debo expresarlo, pero sentía que me veía obligada a hacerlo, era el interactuar con los medios de comunicación, ¿no? Tanto nacionales como extranjeros, para poder dar cuenta de lo que estaba pasando, y que lo que estaba pasando era muy grave, ¿no? Y no solamente de lo que estaba pasando en términos de las infracciones de la Constitución que se habían desencadenado, sino tratar de identificar qué caminos constitucionales existían para salir de la crisis. Bien, y entonces, bueno, fue una vorágine porque esa semana del 9 hasta incluso cuando el Tribunal Constitucional se pronunció una semana después, y su pronunciamiento fue un pronunciamiento en la que nuevamente formalmente era un pronunciamiento, pero de fondo era no cumplir con sus funciones constitucionales de ser un árbitro. Bien, y eso también había que decirlo fuerte y claro, ¿no? Es decir, el Tribunal Constitucional había emitido una resolución formal, ¿no? Sustracción de la materia, se había de alguna manera sustraído a su rol constitucional y había que decirlo de alguna manera también. Entonces, todas esas 2 semanas, incluyendo la semana de luto, fueron semanas que para mí implicaron un estrés adicional, que era proyectarte como docente, ya no al entorno de las clases, ya no al entorno de los artículos de investigación, sino a los medios de comunicación. Y ciertamente también el acompañamiento como autoridad durante el periodo de luto, también lo consideré importante,
las clases estaban suspendidas, pero me comuniqué con mis estudiantes por si querían tener una reunión en el horario de clase para conversar sobre lo que estaba pasando, ¿no? Y de verdad no me arrepiento haberlo hecho porque creo que era una obligación, ¿no? Escucharles, ¿no? Escuchar a los estudiantes que al final fueron los actores protagonistas en estas grandes marchas nacionales, ¿no? Y quienes ya pintamos canas, pues desde nuestros balcones o nuestras ventanas, ¿no? Acompañarles y en mi caso tener el privilegio de acompañarles en la docencia, en un escenario que no era la clase, era la forma de la clase, para volver a esta retórica de forma y fondo, ¿no? Era la forma de la clase, pero el fondo era un acompañamiento, un intercambio, si se quiere un diálogo intergeneracional acerca de lo que había pasado, cómo había sido antes en el país y bueno, son estudiantes de Derecho, qué alternativas podíamos ver y explorar en ese diálogo desde eventualmente la defensa de los estudiantes, ¿no? Las responsabilidades de las autoridades por la muerte y heridos de sus compañeros de la universidad y otras universidades, entre otros aspectos, ¿no? Creo que hasta allí, porque ya tengo el minuto vencido. Gracias. Muchas gracias, Elena, por todo lo que nos has comentado, bastante interesante también. Continuamos entonces para cerrar este bloque con Dora. Adelante, Dora. Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias a la DARS por la invitación de poder compartirles nuestra convocatoria documental para no olvidar, ¿no? Y a todas y todos los participantes que nos escuchan. Bueno, el archivo de la universidad, ¿no? Implementó la convocatoria documental para no olvidar más o menos entre el 22, 23 de noviembre, ¿no? Por iniciativa de nuestros alumnos colaboradores Carlos Llanos, Estefanía Merino, Catherine Soldevilla, Jorge Montoya y Juan Carlos Melgar, ¿no? Ellos, quienes desde su generación, ¿no? Y en el año que llevan trabajando en el archivo de la universidad, aprendieron, ¿no? A reconocer la importancia del documento, ¿no? No solo aquel que se va produciendo en soporte papel, sino también este documento que se crea en ese entorno electrónico, ¿no? Tenemos un smartphone, grabamos, tomamos fotografías, ¿no? Y también en cuanto a su protección, ¿no? A su preservación, ¿no? Aquí cabe pues entonces resaltar, ¿no? El valor que tiene esta colección fotográfica digital integrada por los registros visuales, ¿no? Que se realizó por la misma comunidad PUC sobre las marchas como consecuencia pues de esta situación política y social que vivió el país, ¿no? También los motivó la participación masiva de estudiantes, ¿no? en estos eventos, muchos de ellos y ellas de nuestras casas de estudio, ¿no? La convocatoria, como les comenté, se hizo, me parece, el 24, pero días antes, coordinamos con la DCI, pero lo curioso fue que la DCI lo publicó a través de la página del Facebook de la PUC, ¿no? Algo que nos sorprendió muchísimo, porque fue algo como de que de pronto estaba todo en el aire, todo en abierto, ¿no? Esta convocatoria lo que buscaba era acopiar, ¿no? Los registros fotográficos de las diferentes marchas que habían habido, ¿no? Donde participaron no solamente estudiantes, ¿no? Sino también profesores, jefes de práctica, incluso hasta estudiantes de otras universidades. Y aparte, inclusive, no solamente fueron registros fotográficos, sino fueron videos, ¿no? Videos en TikTok, inclusive nos consultaron, ¿no? Si nosotros podíamos recibir material audiovisual. Nosotros le dijimos, sí, o sea, mándalo, ¿no? Escríbenos al correo del archivo y manda tanto fotografías como ese material audiovisual, ¿no? Hay en este gran acopio que todavía no cierra la convocatoria la cerramos el 15
diciembre, ¿no? También participaron personas, alumnos que estaban en otros lugares, ¿no? Del interior, como Cajamarca, Cusco, Andahuaylas, ¿no? Que inclusive mandaron comentarios, ¿no? Donde reconocían esta labor de recopilación de este material, ¿no? Alumnos de la Universidad de San Marcos y personas que inclusive invitaban al Archivo General de la Nación a que se sumara también a esta iniciativa, ¿no? Y algo muy importante que habría que destacar, ¿no? Que aplaudían mucho el apoyo de la universidad, ¿no? En esta convocatoria que hicimos, ¿no? Y que en la actualidad pues tenemos casi 300 fotografías y esto es todavía como seguimos recibiendo más material, ¿no? Entonces, en este punto, ¿no? Hay que reconocer también el rol social que cumplen los archivos hoy en día, ¿no? No solamente contribuyen con la protección de los derechos de la ciudadanía, sino que también aseguran esta memoria individual y esta memoria colectiva que se va produciendo día a día, ¿no? Ayudan también a comprender este pasado, ¿no? Y documentamos el presente, como lo hemos hecho, para que sirva para el futuro, ¿no? Y en ese sentido, el archivo de la universidad tiene el compromiso de contribuir, ¿no? En la preservación de la memoria institucional y social, ¿no? Y esta gran colección que se está formando, ¿no? Va a tener que trabajarse minuciosamente, un trabajo de conservación, de clasificación, de descripción, ¿no? Tanto de este material fotográfico y audiovisual, ¿no? Para después ponerlo al servicio, ¿no? Al servicio de la investigación, ¿no? Al servicio de los estudiosos, ¿no? En diversos temas, porque la coyuntura política que ha vivido el país en esos momentos ha sido una respuesta no solamente de jóvenes, sino una respuesta ciudadana también, ¿no? De todos los ámbitos y de todos los grupos sociales, ¿no? Bueno, finalmente, ¿no? Reflexionar sobre estos hechos, ¿no? Que nos dejan muchas enseñanzas, sobre todo para el futuro, ¿no? Considero que como ciudadanos hemos aprendido una importante lección sobre la decidida participación del colectivo en la política de nuestro país, ¿no? Sobre todo los jóvenes, ¿no? Esta nueva generación que ha sabido responder de una manera organizada, de una manera decidida, sobre todo, ¿no? Y después de esta participación queda como aprendizaje, bueno, ser conscientes, estar atentos, mantenernos alertas y sobre todo informados, ¿no? Sobre lo que sucede en nuestra sociedad, sobre lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? Y sobre todo, conocer, ¿no? Cómo está la política y cómo se va desarrollando, ¿no? Progresivamente y sobre todo para la mejora del país, ¿no? Gracias, Joana. Muchas gracias, Dora. Gracias a nuestros cuatro ponentes, que también muchas gracias por haber dado sus opiniones en el tiempo preciso. Antes de hacer el primer resumen de ideas fuerza de este primer bloque, quería invitar a las personas que nos están viendo, nos están escuchando desde Zoom, que puedan realizar sus preguntas, sus comentarios, pueden empezar a hacerlo en el chat que tenemos en Zoom. Y quienes nos están escuchando y nos están viendo desde Facebook Live también pueden hacerlo a través de la transmisión en vivo. Bueno, de hecho es muy interesante el poder escuchar los diferentes puntos desde los cuales se ha ido actuando, y si bien cada uno ha tenido un rol distinto, he tomado nota de algunas coincidencias que han dicho, ¿no? Por ejemplo, algo importante que has mencionado, Dora, y que también ha mencionado
Alejandro es este tema de la necesidad de la opinión crítica, ¿no? Con la palabra que utilizó Alejandro fue el pensamiento crítico, bueno, sí, la conciencia crítica, ¿no? Esta necesidad de responder, algo que también mencionaba Fabia, ¿no? El no estar, el que uno no está de espaldas a la coyuntura, a que la política no nos es ajena, ¿no? Como un aprendizaje de todo este proceso. Y algo interesante también es el cómo han respondido durante y después de las movilizaciones sociales, ¿no? Es interesante ver cómo estudiantes estén agrupados, o sea, estén en alguna organización, pertenecientes a alguna organización o no, han logrado organizarse, actuar de diferentes modos, ¿no? En el caso de la FEPUC, el haber creado estas comisiones con tanta rapidez, ¿no? Para cuidar a los estudiantes, ¿no? Para mantener la información. En el caso de Alejandro y de muchos otros estudiantes no agrupados, ¿no? Esta idea de utilizar las redes, que también lo mencionaba Dora, que las redes han sido muy importantes para poder registrar lo que ha ido pasando, ¿no? Que es interesante ver cómo también las maneras de poder comunicarnos van cambiando, y las redes en esta coyuntura han sido cruciales, ¿no? Entonces, me parece muy, muy interesante cómo se pueden utilizar estas herramientas, ¿no? Para poner en práctica la ciudadanía, ¿no? Y también es interesante cómo señalaba Elena, los roles también cambian, ¿no? Los profesores, como ella, han tenido que también salir un poco de este espacio cotidiano que son las clases, donde también han tenido que haber un trabajo de conversar con los estudiantes sobre qué está pasando, porque no se podía hacer como que no pasó nada y continuar las clases como si nada, ¿no? Y además de eso, Elena también tenía que tener este rol comunicativo, ¿no? Como experta en el tema. Entonces, me parece interesante también cómo de cada uno de sus roles, cada uno de ustedes ha ido tomando acción, que ese es, creo, el resumen de todo esto, ¿no? Han tomado acción, han ordenado esta frustración, como decía Alejandro, ¿no? La indignación, la rabia, ¿no? Frente a todo lo que ocurría, y se han tomado acciones, ¿no? Entonces, me quedo con eso, el tema de la comunicación, el tema de la organización y el tema del registro, ¿no? Pasemos entonces, ahora sí, a nuestra segunda ronda. La segunda ronda tiene 2 preguntas guías también. La primera es, ¿de qué manera consideran que la universidad debe comprometerse con la participación activa en la vida ciudadana y política de nuestro país, a partir del enfoque de RCO desde la PUC y desde su rol? Y si pueden reconocer las posibilidades para fortalecernos en ese sentido como una comunidad. Empezamos entonces nuevamente con Fabia. Dale, Fabia, 7 minutos y medio. Bueno, para responder esa pregunta, yo lo he marcado con 3 puntos importantes que creo que la universidad tiene que tomar acción, y al mismo tiempo, bueno, no solamente es como que proponer, también tomar acción, creo que sobre todo. Entonces, el primero va más que todo, creo que ese nuevo contexto, en esa nueva coyuntura, como bien lo mencionó la docente Elena, amerita cambiar y ejemplificar, ¿no?, lo que actualmente estamos viviendo, es decir, clases o los ejemplos pues, de educación. Entonces, la parte didáctica de la forma en cómo enseñamos, a cómo aterrizamos una teórico a lo práctico, debería ser recogido desde lo que se ha vivido, aunque la memoria colectiva está ahorita justo en pie de lucha, por lo que la prensa no menciona, porque vive, lo que los estudiantes han vivido. Creo que sería más enriquecedor escuchar a los estudiantes desde sus propias experiencias. Lo segundo es abrir espacios de debate, ¿no? Después de que Merino renunció, fue un momento en el cual dentro de la federación comenzamos a tomar consignas. Es decir, hacia dónde apuntar ahora como
federación dentro de, o sea, como federación dentro de este contexto, ¿no? Ya sacamos qué más queda. O sea, obviamente que hay muchas cosas por las cuales luchar, pero también necesitamos tomar posición de ellas. Entonces yo creo que abrir espacios de diálogo, no solo de debate, ¿no? De diálogo en donde diferentes perspectivas y voces puedan ser escuchadas, también sería una gran oportunidad. Nosotros abrimos, ¿no? En forma de, si queríamos la Constitución, queríamos reformarla, cambiarla, mantenerla. Entonces hubieron muchas... hubieron muchos debates dentro de los comités en el cual la REA promocionó, y hasta inclusive invitamos a docentes, también se unieron a poder dar su punto de vista, lo cual también hace que se desarrolle como que la empatía y el respeto al otro en la tolerancia. Y el tercer punto en el cual sí, la universidad nos apoyó el día sábado, no, sí, el día domingo, el día sábado fue la muerte de nuestro compañero, bueno, dentro de la semana fue la muerte de nuestro compañero Inti Bryan. El día domingo nos declaramos en paro y la universidad ahora después declara el luto, no iba a haber semana de clase. Y bueno, sus comentarios fueron algo de respaldo, la protesta, ¿no?, estudiantil que nosotros habíamos tomado, y también como representamos también a la universidad como estudiantes de la PUC. Entonces, tomando en ello a consideración, creo que la modificación del reglamento unificado, específicamente del anexo 1, que va a entrar en vigencia el 1 de enero, sería algo que debería tomar la universidad acción ante ella, ya que criminaliza el derecho a protesta, sea de forma presencial y virtual dentro de nuestra casa de estudio. Entonces, el derecho a la protesta, como bien lo dijo Elena, manifestadora, no son expresiones en las cuales podemos nosotros manifestarnos ante una inconformidad, ¿no? Nunca en forma violenta, siempre tenemos como que hay un respeto y hay un límite, pero el hecho de que puedas luchar por tu país, pero no por tu universidad, o no poder guiar, ¿no?, o exigir, también es algo que mucho mencionamos, y más en este reglamento, pues el anexo 1, o sea, vamos más que todos en modificar, ¿no?, numerales específicos que condenan justo lo que hemos ejercido en esa semana de protesta. Entonces, bueno, ese ha sido más que todos los 3 puntos que he querido decir y que se debería tomar acción dentro de la universidad. Gracias. Muchas gracias, Fabia. Pasamos entonces a Alejandro. Alejandro, adelante. Hola, sí. Bueno, la pregunta es importante porque justamente de este compromiso por parte de los diferentes actores de la universidad se va a basar la formación de la comunidad, ¿no? La comunidad universitaria, ¿no? Y mejorar los lazos y realmente sentirnos parte, como de hecho muchos y muchas nos sentimos, como parte de la Universidad Católica, ¿no? Entonces como emulando los puntos tan estructurados que mencionó anteriormente Fabia, yo también voy a mencionar algunos puntos, y creo que principalmente algo que la universidad debería comprometerse, y que de hecho lo hizo, es en primer lugar aprender a tomar postura, ¿no? La Universidad Católica fue, si no, una de las primeras que con otras universidades tomaron postura. Y antes de la misma universidad, docentes agrupados de diferentes facultades, por ejemplo, yo recuerdo de la Facultad de Ciencias Sociales, emitieron pronunciamientos, ¿no?, tomando posturas claras y de alguna manera no, tomando posturas sumamente claras en favor de los y las estudiantes que marchaban, ¿no?, y de la ciudadanía que marchaba durante esos días, ¿no? Creo que es fundamental. Dora lo mencionó en la anterior ronda, ¿no? Y me parece que es el rol social de la universidad, ¿no? Y en ese sentido también el rol activo y creativo y empático
de las oficinas de la misma casa de estudios, como lo es y que de hecho tiene y va a tener un trabajo muy importante como el archivo de la universidad, y los mismos decanatos, en el sentido del siguiente punto del que voy a hablar, que es empoderar espacios gremiales y estudiantiles, ¿no? Estudiantiles también no agrupados, que tienen mucho que decir, ¿no? Y que de alguna manera también involucran, son parte de la comunidad universitaria, ¿no? Y que de hecho también es importante introducirlos en dinámicas que se han podido ver, o al menos desde mi experiencia he podido ver, y estoy gratamente, como, no sé si sorprendido, pero sí como emocionado, ¿no? Que es el tema de las coordinaciones horizontales y la cercanía directa con las y los docentes de la PUC, al menos de mi facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Creo que esta cercanía y esta generación de vínculos por parte de los docentes, y no pretender o generar espacios muy de distancias, ¿no? Entre los docentes, las autoridades y los docentes, las autoridades y los estudiantes y las estudiantes, es muy importante para esto que mencioné anteriormente, ¿no? Que es la formación de comunidad, el establecimiento y la generación de vínculos, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Y en ese sentido la universidad también, dentro de los enfoques de responsabilidad social universitaria que tienen, ¿no? Y que están de alguna manera influidos por el espíritu católico de la misma universidad, que es el tema de buscar la igualdad, ¿no? Y la empatía sobre todas las cosas, ¿no? El tema de equidad de género, por un lado, ¿no? También como involucrar también a minorías y también, bueno, poblaciones que históricamente han sido relegadas, y que de alguna manera la universidad también les da visibilización en estos procesos de toma de postura, de toma de posición, ¿no? Es muy importante, ¿no? El tema de la territorialidad, ¿no? Y también involucrarse, y como se ha visto, ¿no? Se ha involucrado de alguna manera con las y los estudiantes que han sido parte de las marchas descentralizadas a lo largo y ancho del país, ¿no? Creo que de alguna manera esa cercanía, y a través de las plataformas que nos permiten ahora, digitales, acercarnos más a la medida de lo posible entre nosotros, creo que es una oportunidad para seguir creciendo como esto, ¿no? Como esto que tratamos de hacer hoy día, ¿no? Que es discutir y llamar la atención y ver las posibilidades de mejora a través de esto que queremos ser, ¿no? La comunidad de la PUC, ¿no? Y eso es básicamente lo que podré decir. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Pasamos entonces a la intervención de Elena. Adelante, Elena. Gracias, Joana, ¿no? Yo me quedé en la anterior ronda con la idea también de decir no solamente qué es lo que puede hacer la PUC, ¿no? O sea, cómo se compromete la universidad, y creo que el compromiso de la universidad tiene que ver con los aprendizajes que ha dejado la situación, ¿no? Y los aprendizajes que uno general que ha dejado la situación es que nuevamente nuestra democracia es frágil, y episodios como el que hemos vivido después de 20 años nos dan cuenta de eso, ¿no? Que no hemos sabido cómo generacionalmente construir un escenario de mayor estabilidad democrática que permita que esa democracia dé bienestar general a las personas, y más bien la hemos dejado en manos de personas que, teniendo intereses subrepticios, ¿no?, acaban desnaturalizando, ¿no? Entonces, frente a un escenario así, que es el aprendizaje que no hemos construido una democracia fuerte, ¿qué le corresponde hacer a la universidad en ese sentido? Y en ese sentido creo que el involucramiento y la vigilancia de la universidad tiene que darse no solamente desde su razón de ser un espacio formativo, ¿no? Sino también un espacio de reflexión, de investigación,
pero no solamente de reflexión e investigación o de producción e de innovación para mirarnos nosotros mismos, sino hacia afuera, ¿no? Y así como eventualmente frente a la crisis del COVID, nuestros colegas de ingeniería, por ejemplo, ¿no? Tomaron acción y pusieron el proyecto MASI, ¿no? O crearon las plantas de oxígeno, ¿no? ¿Qué hacer o qué le corresponde a la universidad para fortalecer la democracia, ¿no? Y creo que aquí hay que profundizar en esta competencia genérica que tiene la universidad, el modelo educativo de la PUC, que es la competencia de ciudadanía. Bien, y porque esa competencia de ciudadanía supone dos cosas. Primero, ser conscientes de que tenemos derechos. Bien, ser conscientes de que tenemos derechos y que el principal derecho que tenemos es de participar en la vida política del país, ¿no? Siendo siempre vigilantes. A través de nuestras distintas carreras, unidades académicas a las que pertenecemos, ¿bien? Y ser conscientes de que tenemos derechos y que tenemos también el privilegio de estar en una universidad que cuenta con suficientes recursos humanos, profesores, estudiantes, recursos o acervos documentarios para aprender, porque para proponer hay que aprender, ¿no? Entonces, esto tenemos derecho y parte de nuestro derecho es informarnos, estudiar y proponer. Y creo que ese es un rol importante de la universidad y de los estudiantes, además de participar en estos escenarios de protesta frente a situaciones realmente graves que afectan la vida del país, ¿no? No quedarse solamente en la movilización, sino apostar por la organización, una organización que vaya más allá y una organización en la que aporten no solamente con su presencia, sino con los conocimientos o aprendizajes que vayan teniendo en sus distintas carreras. Y ese debe ser el compromiso de la universidad desde la docencia, desde la formación, ¿no? Y cuando haya crisis políticas, sin duda, ¿no? Creo que es importante el acompañamiento a nuestros estudiantes, de repente es por deformación profesional, pero por ejemplo en Derecho, a través de la OARS, la Oficina Académica de Responsabilidad Social, comprometimos a colegas, ¿no? Para dar apoyo legal y egresados de nuestra facultad también tuvieron el compromiso de asistir a los estudiantes que estuvieran en protestas por sus derechos. Pusimos a disposición también los teléfonos de otras instituciones, como la Coordinadora de Derechos Humanos, por ejemplo, ¿no? Para darles asistencia frente a la crisis, ¿no? Y también, como lo vienen haciendo ustedes, Joana, Sonia, ¿no? Y como se pueden hacer a nivel como manifestación individual de la docencia, ¿no? Abrir estos espacios de diálogo, porque el diálogo permite entendimiento, ¿no? Y permite también aprendizaje. Nosotros aprender de cómo perciben las nuevas generaciones nuestro país, que seguro no es la percepción que nosotros tenemos, y cómo llegamos a puntos de encuentro para poder proponer cambios significativos, ¿no? Escenarios de diálogos, propuestas, ¿no? Y siempre yo me quiero quedar con lo que tú mencionaste hace un momento, Joana, en el resumen, ¿no? Que implica tomar acción, ¿bien? Tomar acción, y esto es algo que me surgía el sábado por la noche, ¿no? Cuando veíamos todo lo que estaba pasando con los estudiantes, ¿no? Porque de pronto lo primero que te preocupa, ¿no? Lo primero es quedarte paralizada viendo lo que está sucediendo, ¿no? Y tomar acción es frente a eso, pero también permanentemente, en este rol de responsabilidad social universitaria, que es desde la universidad, desde las facultades, ¿no? ¿Qué hacemos no solamente para la crisis, sino para construir y fortalecer la democracia en nuestro país, ¿no? Y creo que voy a ir hasta allí. Tengo algunas preguntas, las había tomado nota, no sé si ahora las respondo o tenemos un momento después, ¿no? Sí, después de la intervención de Dora, voy a hacer el cierre de este bloque y pasamos a las preguntas. Entonces, eso, ¿no? Creo que es eso. Gracias, Joana. Gracias a ti, Elena. Pasamos entonces, para cerrar el bloque, a Dora Palomo. Adelante, Dora.
Bien, bien, gracias, Joana. Bueno, creo que todos coincidimos que la universidad como institución educativa y agente de cambio social tiene la tarea de manifestarse en defensa de la democracia y los derechos humanos, ¿no? En esa línea, ¿no? La universidad podría fomentar la apertura de espacios que conmemoren la memoria. De esta manera, ¿no? Los archivos que conservan, ¿no? Las fuentes de primera mano, ¿no? Y como archivo universitario tenemos una misión, ¿no? Un compromiso, y es servir a la comunidad PUC, ¿no? De proveerles la información que necesiten, ¿no? De preservar hechos importantes que ameriten, ¿no? Grandes cambios en la sociedad, ¿no? Y que las futuras generaciones tengan presente que estos verdaderos o que estos hechos que son de trascendencia nacional también son resguardados en el archivo de la Universidad PUC. A partir de ello vamos a ver, pues, ¿no? Que los grandes cambios sociales y la participación ciudadana, ¿no? Permite, ¿no? El fortalecimiento, nos permitirá el fortalecimiento como comunidad, ¿no? Y ejemplo de ello lo hemos visto, ¿no? En la convocatoria, ¿no? Esa demostración de empatía, ¿no? Y solidaridad que recibió casualmente nuestro llamado, ¿no? Para el acopio de este material fotográfico, ¿no? Más de 90 miembros de la comunidad PUC, ¿no? Y como les comenté, también público externo, ¿no? De otros lugares, de otras provincias, ¿no? Que respondieron enviando sus fotografías y videos de lo ocurrido, ¿no? Han enviado desde una foto hasta 70 fotos en 2 bloques inclusive, ¿no? Entonces ha habido una respuesta muy activa, ¿no? Del hecho, porque hay algo muy particular también. Ellos nunca pensaron de que sus fotografías iban a pertenecer a un archivo institucional, ¿no? Porque la convocatoria salió después de los hechos, ¿no? La convocatoria salió el 24 de noviembre, ¿no? Entonces, este material, ¿no? Constituye, pues, son registros espontáneos, ¿no? Naturales, ¿no? De los hechos que se suscitaron, ¿no? Esa quincena de noviembre, ¿no? Y bueno, estos documentos desde el punto de vista archivístico, bueno, son considerados de valor permanente. ¿Y eso qué implica? De que no pueden eliminarse, ¿no? Y que van a ser tratados, como ya les mencioné, y se van a conservar para siempre, ¿no? Respetando, obviamente, la autoría de cada registro fotográfico para ponerlo a disposición de la investigación, ¿no? De esta manera, ¿no? El archivo de la universidad no cumple con su deber de proteger el patrimonio documental, no solamente institucional, ¿no? Y su responsabilidad también social, que implica brindar acceso a esta información y al conocimiento. Por otro lado, si bien es cierto, el archivo de la universidad es el archivo institucional, ¿no? Existe en cada oficina de la PUC un archivo. Imagínense ustedes la cantidad. La FEPUC también debe tener su archivo, por ejemplo, ¿no? Un valioso archivo, ¿no? Pero al margen de ello también hay otros archivos que son importantes por el material documental que conservan y requieren también el apoyo de la institución para continuar con esta gran tarea de contribución a la investigación, ¿no? La universidad tiene muchos archivos, ¿no? Están el Archivo Histórico Ribagüero, el Archivo del Instituto de Etnomusicología, TAFOS, la Filmoteca, y todos en conjunto, ¿no? Conforman todo este rico patrimonio documental de la universidad. En resumen, bueno, la universidad debe contribuir, ¿no? Con la protección adecuada de sus archivos, ¿no? En otras palabras, asumir la responsabilidad social con la memoria y con la investigación, ¿no? Es, pues, el resultado, ¿no? Y que es el fin también, ¿no? De la institución, ¿no? La recuperación, la protección de la memoria, ¿no? Y fomentar, pues, la investigación a partir también de sus fuentes primarias. Gracias, Joana.
Muchas gracias, Dora. Bueno, entonces haré ahora un pequeño resumen de lo que ya hemos ido escuchando, algunas ideas fuerza que he ido tomando nota mientras iban ustedes compartiendo. Por parte de Fabia y de Alejandro, hay una visión muy interesante por el tema de también mirarnos hacia adentro, ¿no? Mirarnos hacia adentro como PUC. Y la necesidad de poder fomentar espacios para que los estudiantes puedan seguir haciendo llegar su voz, espacios de diálogo, ¿no? Como decía Fabi, espacios de diálogo que puedan ser escuchados, y algo que Alejandro mencionaba, espacios para empoderar estudiantes, ¿no? Y algo que puede fortalecer, también decía Alejandro, el tema de estos vínculos horizontales que puedan haber, ¿no? Darles este espacio a los estudiantes, no solo para que puedan manifestarse con temas vinculados a la sociedad en la cual está inserta la PUC, sino también a las problemáticas internas, como mencionaba Fabi. Y en el caso de Elena y de Dora, está como la otra parte, ¿no? Que es no solo mirar hacia dentro de la PUC, sino también hacia afuera, ¿no? La necesidad de no solo estar vigilantes en los momentos de crisis, como decía Elena, sino constantemente, ¿no? ¿Qué es lo que ha llevado a llegar a esa crisis? No se ha llegado a la crisis de la nada. Entonces, es el estar vigilante constantemente, que tiene que ver con el ser ciudadano, ¿no? Con la competencia genérica que mencionaba Elena, que es algo desde lo cual también la RCU aporta, ¿no? No solamente el ser ciudadano implica derechos, y también implica la necesidad de participar en la vida política del país, como nos decía Elena, ¿no? Y también, como nos decía Dora, esta necesidad de asumir el tema de la memoria y la investigación dentro de la PUC, ¿no? Como parte de esta responsabilidad social que se tiene con los hechos que son importantes, que son necesarios de conocer, que son necesarios de no olvidar, ¿no? Entonces me quedo con estos dos grandes temas que han mencionado tanto Fabi y Alejandro, del tema de mirarnos hacia adentro como comunidad PUC, y lo que también mencionaban Elena y Dora, con la constante vigilancia, la necesidad de la memoria, con respecto a los hechos que ocurren fuera del país en el cual la PUC está inserta, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar a las preguntas del público. Ya estoy viendo que hay algunas preguntas, algunas están dirigidas, algunas están, bueno, hay una que es para todos los ponentes. Y bueno, también hay algunos comentarios. A ver, voy a comentar todas las preguntas en un solo bloque, y luego le doy el pase del mismo orden de repente en el que hemos estado conversando, Fabi, Alejandro, Elena y Dora, para que puedan ir respondiendo estas preguntas del público, ¿sí? Entonces, para Fabi hay algunas preguntas dirigidas. Una de ellas dice: ¿qué convicciones crees que ha motivado a los jóvenes a participar en estas marchas? ¿Qué es lo que han querido manifestar? También hay otra pregunta que señala, bueno, Brigitte Álvarez pregunta: ¿cómo impactaría a futuro las experiencias vividas en esta crisis política y sanitaria en las funciones de la Secretaría de Responsabilidad Social de la PUC? Nicole Urday pregunta también respecto al reglamento unificado, ¿no? ¿Cuáles son los numerales que afectan el derecho de protesta? Y esta es una pregunta para todas las personas, para todos mis exponentes, de Iván Albornoz, que pregunta: ¿cómo la universidad como institución puede fortalecer la democracia del país a través de sus facultades y departamentos, incluyendo estudiantes y profesores? Cierro con un comentario, que hay un saludo de la doctora Ana Tineo, saluda desde la Universidad Femenina del Sagrado Corazón de Unité. Gracias por el saludo, doctora Ana. Entonces, ahora sí, doy el paso a Fabia para que pueda empezar respondiendo las preguntas.
Ya, fueron muchas preguntas. Voy a tratar de recordar, he anotado algunas, como que así ideas para poder recapitular todo. Entonces, ¿cómo impactaría a futuro estas experiencias vividas dentro de la crisis política en la responsabilidad social? Bueno, la Secretaría de Responsabilidad Social no solamente es una secretaría que bien por su nombre dice, lo menciona, ¿no? De responsabilidad social, dentro de la federación, o bueno, dentro de mi cargo, ¿no? No solamente velamos por esa participación extracurricular del estudiante, sino que también vemos y mantenemos contacto y nexo con, no solamente con lo que hay dentro de la universidad, sino con lo que hay también al exterior, en la sociedad en sí, ¿no? Entonces yo creo que esta experiencia no solamente es como que un recordatorio, sino es algo que todavía mantenemos y que estamos en búsqueda de, o sea, hay muchas cosas por el cual estamos apuntando ahora mismo, que, bueno, es justicia, ¿no? Más que todo por la muerte de Inti y de Brian, y creo que esto de la responsabilidad social, creo que nos amerita tomar como estudiantes, ¿no? Una postura sobre ello y también a futuro dentro de lo que nos vamos a desarrollar como ciudadanos, estudiantes, también va a definir, creo que, cosas muy concretas. En lo que es funciones, ¿no? En las funciones, creo que la Secretaría igual, ¿no? Sigue viendo y abarcando lo que ya antes había abarcado, sino que en esta ocasión vamos a ver un poco más allá de las cosas concretas como la memoria, como mencionó Dora, ¿no? Muchos de nuestros estudiantes participaron también, bueno, estaba viendo que muchos estudiantes también están participando de otros conversatorios, ¿no? En donde ellos también donde también ellos accionaron. Entonces, yo creo de que también en cada centro federado se ha tomado como que el tiempo también de poder conectar con los estudiantes en el cual también conforman, y también han hecho su repositorio de imágenes, ¿no? A través de los estudiantes que han salido. Entonces yo creo que es una forma de, no necesariamente tenemos que como que armar, también podemos mostrar, ¿no? Álbumes, creo que muchas cosas que no como centro federado así, sino ya de forma más específica dentro de los centros estudiantiles que van a hacer y que están haciendo e hicieron. La segunda pregunta, no sé si es la misma que me han escrito por interno. ¿Qué es lo que me ha motivado? ¿Qué crees que lo ha motivado a los jóvenes? ¿Cierto, no, Joana? Sí, es la misma. Ya. Yo creo que lo que ha motivado a los jóvenes, y voy a recapitular algo que dijo Alejandro, creo que es la injusticia, ¿no? Vivimos y vemos, prendemos la tele, vemos el día a día de lo que sucede en nuestro país y no accionar ante ello nos queda como que un poco de, como que ese disgusto, ¿no? Entonces, creo que esta crisis lo que nos ha hecho es como que armarnos de valor y poder hacer que se cumpla de una vez lo que es nuestro derecho, y que no si bien la política para muchas personas puede estar ajena a ellas, creo que es la forma de poder estar donde se ha visto más conectado, ¿no? Con nuestro día a día. Entonces, yo creo que lo que motivó a los estudiantes, como dijo como ya lo había mencionado Alejandro, ha sido el disgusto, ¿no? Con la clase política en la cual vivimos. Entonces, creo que lo que hemos querido manifestar es ello, ¿no? Aparte de ejercer nuestro derecho y demostrarlo, ¿no? De que se tiene que respetar, también creo que hay muchas cosas que ya lo había mencionado Alejandro, que son convicciones en el cual no solamente yo, sino otros jóvenes hemos compartido, y creo que apuntábamos como que el derecho a desarrollo de la democracia, ¿no? La búsqueda de justicia. Entonces, creo que había una pregunta más, pero que no está acá, sobre el reglamento unificado. ¿Sí? Decía de qué numerales, los cuales estoy hablando específicamente, y los numerales del reglamento unificado, que es un reglamento que recién va a entrar en vigencia el 1 de enero. Es el numeral 16,
18, a ver, perdón, ya, este numeral 16, 18, 29, 30 y 42, en el cual, de cierta manera, porque en realidad hay muchas ambigüedades dentro de estos numerales, criminaliza el protestar de forma virtual y de forma presencial, dentro, fuera de la universidad. Entonces, si bien podemos manifestarnos en contra de lo que ocurre dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestro lugar de estudios, ¿quién va a exigir por ellos? ¿Quién va a velar por nuestros derechos dentro de la universidad, no? Entonces, creo que solamente me pidieron los numerales, pero a consideración, eso es más que todo a lo que apuntamos. Creo que había otra más. Sí, pero si deseas, le doy pase a también Alejandro y a Elena para que puedan seguir compartiendo. Han llegado algunas preguntas más, voy a mencionarlas también. Hay una que es para Alejandro directamente. Pregunta cómo tu grupo Muro Llano fue soporte y se puso en acción y reflexión esos días y cómo esto impacta en sus facultades y universidades. Otra pregunta para Alejandro también. ¿Qué recomendaciones darías a los jóvenes de cara a las elecciones generales, viendo en ellos, los jóvenes, todo el despertar del espíritu democrático y participación ciudadana? Y me parece que esta pregunta no la leí. ¿Podrían comentar sobre cuál es la relación o el vínculo entre las acciones descritas y una o más estrategias de gestión de la RCU de la universidad? ¿Cómo se articularon los diferentes actores o estamentos de la comunidad universitaria para llevar adelante esas acciones? Esta última pregunta es para todas las ponentes. Entonces, Alejandro, si deseas tú continuar, te doy el paso. De acuerdo. Sí, muchas gracias por las preguntas y voy a empezar ordenadamente. En primer lugar, sí quisiera mencionar y complementar algo que me mencionó Fabia hace un ratito, y es en la pregunta de qué convicciones nos movilizó a los jóvenes y a los estudiantes, al menos de la Católica. Y no puedo hablar por todos, pero creo que desde mi perspectiva, creo que algo que nos movilizó principalmente es una profunda empatía, ¿no? Y creo que esta profunda empatía es consecuencia de, sin alabar tanto, pero creo que es consecuencia de la formación profundamente humanista que recibimos a lo largo de nuestros estudios en la universidad, ¿no? Creo que este espíritu crítico y saber tener y entendernos y identificarnos en un espacio tan diverso como es nuestro país y que ha sufrido tanto, ¿no? Y que a través de las aulas de alguna manera podemos visibilizar, ¿no? Y tener esta información más clara, ¿no? Y saber y poder tener espacios de discusión, hacen que la acción sea de tal magnitud, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Para complementar esa pregunta, creo que es esta profunda empatía lo que nos movilizó a los jóvenes, ¿no? Y sentirnos, por ende, parte de una comunidad. Con respecto a la pregunta de cómo el grupo al que pertenezco, Muro Llano, fue soporte y se puso en acción y reflexión esos días, también coinciden con ese espíritu de empatía y de espíritu crítico y de toma de acción, y como mencionó Dora y como mencionó Elena hace un rato, también es este espíritu de generar y procurar ser a la medida de lo posible un agente de cambio, ¿no? Y es articular, ¿no? Articulamos en primer lugar o sea, primero hicimos una asamblea extraordinaria con los miembros de la misma asociación, ¿no? Y produjimos un pronunciamiento rápido, ¿no? Denunciando los abusos policiales de los que habíamos estado presentes en las manifestaciones, y luego, una vez que se dieron a conocer por parte de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
las detenciones arbitrarias por parte de agentes policiales, es poner a disposición todas nuestras redes para generar pronunciamientos articulados, no solamente con gremios estudiantiles de la misma universidad, sino sumar fuerza y sumar voces, ¿no? Y así pudimos de alguna manera generar un pronunciamiento articulado con la misma FEPU, con las mismas gremios estudiantiles y organizaciones estudiantiles de la misma Universidad Católica, pero también con la Universidad San Marcos, con la Universidad del Pacífico, con la Universidad Villarreal y otros gremios estudiantiles también y asociaciones estudiantiles como Peruvian Universities, Peruvian Day Society, que son agrupaciones que no necesariamente son de carácter político, pero sí en un momento de tal crisis supieron tomar postura y colocarse de manera atenta y generar y actuar de acuerdo a esta empatía, ¿no? Y creo que eso impacta en las universidades y en las facultades, en el sentido de que efectivamente se comienza a forjar una generación de estudiantes y de futuros profesionales que empoderan y que se empoderan a sí mismos y comienzan a tener un pensamiento mucho más crítico para tratar de mejorar y seguir mejorando lo que tanto nos falta hacer en el país, ¿no? Y la última pregunta es que me hicieron sobre el tema del voto. ¿Qué recomendaciones darías a los jóvenes? Bueno, no sé si tanto recomendaciones, pero es algo que yo podría hacer, y es, en primer lugar, buscar informarse y buscar generar opinión, ¿no? Saber discutir, y eso es algo que de alguna manera los estudiantes y las estudiantes de la Universidad Católica sabemos hacer, ¿no? Porque no solamente generar una discusión arbitraria y con una brecha y distanciada, sino tener un espíritu didáctico y un espíritu de formación y de liberación y generación de crítica empática, ¿no? Que sepa distinguir las diversidades de opiniones, pero también formar y saber enseñar, ¿no? Saber entender y en ese sentido entender que al menos los jóvenes que podemos estudiar en una universidad en este país con tantas diferencias y con tantas calamidades económicas, nos debe hacer de alguna manera ser conscientes de que es un privilegio, ¿no? Y a partir de ese privilegio, procurar dar espacios de enseñanza y de aprendizaje también, porque aprendes enseñando en la interacción cotidiana, ¿no? Tener empatía, ¿no? Y como mencionó también Elena hace un momento, ¿no? Involucrarse, ¿no? Involucrarse es fundamental, ¿no? Y nada más, ¿no? Y por último, ya para concluir, no solamente ser agentes críticos de Twitter o de Facebook o de redes sociales, sino que también saber traducir esa discusión en el espacio digital a la acción concreta de los espacios públicos, de lo que cada uno y cada una puede hacer en su vida real, ¿no? Si eres investigador, si eres archivista de la universidad, si trabajas en un ministerio, si trabajas en una empresa, ¿no? Saber, involucrarte en la medida de lo posible en tus entornos más directos, ¿no? Y generar ese cambio consciente, ¿no? Consciente siempre. Y eso, ¿no? Y no dejarse informar, ¿no? Gracias, Alejandro. Entonces ahora le doy el pase a Elena para que pueda responder algunas de las preguntas que he mencionado. Adelante, Elena. Perdón, gracias. Ahora sí. Tengo aquí una pregunta que creo que está en privado. Joana dice, ¿qué estrategias de acompañamiento a los jóvenes propone en estos tiempos de crisis, sobre todo en lo referente a la participación política? Que creo que no figura en lo general, ¿no? ¿Qué estrategias, no? ¿Qué estrategias? Bueno, la primera, la principal, creo que, o sea, más que principal, la primera, el soporte, el presupuesto, estos espacios de diálogo, de debate, ¿no? Donde podamos manifestarnos de manera genuina qué es lo que está
cuál es nuestra lectura de lo que está sucediendo en términos de acción política en el país, ¿no? Cuáles son las perspectivas, y allí también identificar cuáles son las posibles rutas de acción, ¿no? Escucharnos mutuamente creo que es muy, muy, muy importante, porque allí no solamente vamos a poder expresarnos académicamente, sino expresarnos como personas, ¿no? Como somos parte del país y lo que sucede en el país nos afecta de manera inmediata, ¿no? Conversaba con una de mis colegas docentes, ¿no? Y luego la semana de luto, hacia el día sábado, y decíamos, ¿y ahora cómo retomamos las clases, ¿no? Los temas, ¿no? O sea, es decir, esa sensación de que te pasó algo por encima, ¿no? Y tienes que volver a un orden, a un cronograma, a unas materias que pueden o no coincidir con lo que se vivió. Bien, entonces, que los estudiantes conozcan esa realidad de sus docentes y nosotros conocer la realidad de nuestros estudiantes es importante, porque se abre un escenario de diálogo donde podemos hablar luego ya de lo que nos afecta como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Entonces, eso primero, ¿no? Y luego corresponsabilizarnos, creo yo. Y esa corresponsabilización tiene que ver por algo que siempre les digo a los alumnos y estudiantes, ¿no? Que tengo a mi cargo, ¿no? Y lo decía Alejandro, ¿no? Hay que informarnos. Bien, o sea, siempre replicar que la información es ahora un poder. Y que ese poder, estar bien informado, no hacer caso a noticias falsas o a rumores, ¿no? Y informados también de lo que pasó antes, es decir, si no conocemos nuestra historia, no vamos a entender los problemas que estamos enfrentando. Entonces, este discurso es importante también, creo yo, en que cale en nosotros los docentes, pero también en los y las estudiantes, ¿no? Que no se queden en la reacción, sino que la acción sea informarme, estar pensando, informarme para poder dar respuestas, ¿no? Creo que así como nosotros los docentes cumplimos un rol de réplica o traslado de información, creo que los estudiantes también deben saber que en sus núcleos del hogar, en sus núcleos de amistades fuera de la universidad, en sus núcleos familiares ampliados, son un agente de cambio también. Es decir, son precisamente estudiantes informados que pueden llevar a informar a otros colectivos que no están en la universidad. Y como nosotros también los profesores, ¿no? Y corresponsabilizarlos a organizarse sostenidamente. ¿A qué me refiero a sostenidamente? A que esta excelente organización que hicieron para las manifestaciones, ¿no? Tiene que tener luego, ¿no? Algún tipo de red social mucho más estructurada y mucho más fuerte. Bien, para no dejar el espacio público a aquellas personas de las que ahorita podemos estar cansadas y de las que ahorita eventualmente nos sentimos en algunos casos hasta asqueadas. Bien, si en las generaciones pasadas renunciamos al espacio público, ¿no? Creo que ustedes han visto, después de mucho tiempo de tranquilidad, ¿no? Cómo podemos volver atrás tan fácilmente, ¿no? Porque otros coparon el espacio público. Y además y esto es muy importante también, que estrategias, y esto se consigue, creo yo, con esta línea que decía Alejandro, ¿no? Nuestra vocación por formarlos en pensamiento crítico, en que el paso por la universidad, ¿no? No sea solamente un paso para darles instrumentos de una profesión, sino el paso para la universidad es para contribuir a la formación que ya traen para la vida. Y contribuir es cuestionarlos, confrontarlos, removerlos, ¿no? Y formar su pensamiento crítico, no solamente para el ejercicio de derechos, sino también porque como hay derechos fundamentales, hay deberes fundamentales.
Bien, entonces creo que esa estrategia, espacios de diálogo y dentro de lo que es la enseñanza y aprendizaje, corresponsabilizarlos en las diferentes materias, ¿no? Que la competencia de ética y ciudadanía se haga carne, ¿no? Creo yo en corresponsabilizarlos de informarse, de replicar el privilegio de la información que tienen y la formación que tienen, organizarse y saber que son titulares de derechos, pero también de responsabilidades. Eso en cuanto a estrategia dentro de lo que cabe a la universidad, ¿no? Nos preguntaron también cómo desde la universidad se fortalece la democracia, ¿no? Creo que ya estaba de alguna manera subsumida en mi respuesta anterior, ¿no? La universidad tiene la vocación y la misión de formar profesionales críticos, ¿no? Responsables para la vida en comunidad, con un sello humanístico de ascendencia, de valores de solidaridad, de compartir, ¿bien? Entonces, dentro de la Universidad Católica. Entonces, fortalecer la democracia pasa por cumplir nuestra misión. Bien, pasa por cumplir realmente nuestra misión, no solamente en el discurso, sino en la práctica. Bien, y en las aulas, o las salas de Zoom ahora, y en la interacción con los estudiantes, que tiene que ser de alguna manera horizontal, ¿no? Horizontal, pero respetando también, ¿no? Por ejemplo, nosotros como docentes respetamos mucho el valor que han tenido de salir a protestar en pandemia. Bien, eso no es poco. Bien, eso no es poco. Y del otro lado, creo que los docentes también esperamos, ¿no? El respeto a haber atravesado más años de vida, y por haber atravesado más años en la vida y en el ejercicio, tener ganado un poquito de autoridad en algunas cosas, ¿no? No para que nos hagan caso a pie juntillas, pero sí para que nos escuchen. Bien, entonces creo que fortalecer pasa por formar en valores hacia una horizontalidad de personas o una comunidad que nos queremos como comunidad, y que en esa comunidad dialogamos, interactuamos y formamos con pensamiento crítico. Esa es la contribución de la universidad, ¿no? Que el proceso de enseñanza-aprendizaje en las distintas carreras movilice conciencias. Bien, movilice conciencias y de alguna manera también las prácticas democráticas dentro de la universidad es una forma de fortalecer la democracia hacia afuera. Bien, prácticas democráticas supone usar los mecanismos institucionales de representación, por ejemplo, ¿no? Diálogo alturado, de respeto a los y las estudiantes de su posición, y el respeto a los y las docentes y a las autoridades desde la posición que ocupan. Bien, escucharnos, entendernos, ¿no? Ser empáticos, esa palabra que menciona Alejandro es muy importante, ¿no? Saber emplear los canales institucionales, ¿no? Y creo que cada vez más los y las estudiantes y los docentes nos damos cuenta que son importantes, ¿no? Espacios institucionales que no son de representación, pero sí de articulación, como son la DARS, como es la DAES, ¿no? Como es eventualmente el diálogo que puedan convocar sus autoridades en sus departamentos, y ciertamente las aulas con los y las docentes, ¿no? Creo que esa es la forma en que nos podemos articular para responder a los retos que presenta la democracia pendiente en nuestro país, y ciertamente otros roles de la universidad también son muy importantes y hay que valorarlos, y particularmente este rol de memoria que tiene, y que Dora seguramente lo va a mencionar con mucho, hay mucha información en imágenes, ¿no? No solamente el texto, sino en imágenes, en trabajos muy buenos que se han hecho desde nuestro acervo documentario, que es muy importante valorar. Gracias, Joana. Muchas gracias, Elena. Y para cerrar este bloque de las respuestas a las preguntas del público, le doy el pase a Dora.
Bueno, ya se me fueron las preguntas, pero continuando en la línea de mis antecesores, hay algunas ideas que he rescatado de Alejandro, sobre todo, a fortalecer, ¿no? Y motivar en el pensamiento crítico a los estudiantes. Es muy importante, ¿no? Que ellos analicen, que no se crean lo que les dicen, ¿no? Sino que ellos por sí solos aprendan a analizar los hechos, las situaciones y dentro del campo de la investigación los documentos, ¿no? Y a partir de ahí crear sus propios conceptos para poder debatir de una manera alturada y sobre todo sustentada, ¿no? Que es algo que es muy importante, ¿no? No divagar, sino sustentar su posición y fortalecerla, ¿no? También hablo del cambio consciente, ¿no? Que es algo que es muy en los jóvenes de ahora, sobre todo, ¿no? Que es la decisión que tienen y sobre todo el hecho de que ellos por sí solos toman una determinación, no toman una decisión sobre determinadas situaciones, ¿no? Buenas o malas, ¿no? Sobre la política, el aspecto social, en fin, del país, ¿no? Dentro del punto de vista archivístico, documental, sabemos que los documentos son los que registran, ¿no? Todas las acciones, ¿no? Todos los sucesos que tanto institucionales como los que acontecen, ¿no? En la sociedad, ¿no? Y vemos que los soportes son distintos, y las tecnologías de la información ahora nos permiten acceder mucho más fácil a la información registrada pues en celulares, en diferentes dispositivos, como mencionaba también Alejandro, ¿no? El celular, ¿quién no tiene un smartphone de última generación donde inclusive las fotografías salen con mucha mejor resolución, donde pueden grabar audios, donde graban videos, y eso también forma parte del fondo documental, forma parte del registro, ¿no? Documental de los acontecimientos, ¿no? Y algo también que rescato de lo que habló Alejandro en un primer momento es ese debate en casa, porque los chicos, ese análisis crítico, ese pensamiento, todo ello también se ve reforzado en algunos casos en casa, ¿no? Porque hay un debate y hay un compartir, ¿no? Que apoya o motiva al joven a realizar también determinadas acciones, ¿no? Yo lo digo por experiencia, porque tengo un hijo que de historia salió a la marcha, ¿no? Y él muy decidido hizo su pancarta y debatíamos y compartíamos con él, ¿no? Sus inquietudes, ¿no? Y su punto de vista, sus reflexiones sobre determinados hechos, ¿no? Y eso es, eso es importante, ¿no? Y eso se refuerza en la misma también en la universidad, ¿no? El pensamiento crítico, que es muy importante. Yo también soy docente, entonces eso lo resalto, ¿no? Es algo que nosotros los docentes tenemos la responsabilidad de reforzar o fomentar en los alumnos, ¿no? Para que sean pensantes, ¿no? Y tomen sus propias decisiones y sean responsables también, como dice Elena, ¿no? Frente a determinadas acciones. Ok, gracias. Muchas gracias, Dora. Antes de cerrar, quería darte un minuto de repente, Dora, para que puedas reiterar la convocatoria de la iniciativa Documentar para no olvidar, que entiendo que sigue activa. Sí, estamos todavía hasta el 15 de diciembre recibiendo. El correo es archivo@puc, lo voy a escribir en el chat, archivo@puc.edu.pe. Estamos recibiendo fotografías y material audiovisual, ¿no? Pueden ser videos, grabaciones, bueno, lo que quieran. Nos mandan, estamos en plena acopio y recopilación de ese registro gráfico y audiovisual para incrementarlo a nuestro fondo documental. Listo, muchas gracias, Dora. Ahora sí, entonces,
Bueno, agradezco a todas las personas que han realizado también sus preguntas, sus comentarios. Y bueno, hemos llegado ya al final de este conversatorio. Como han mencionado en general nuestras ponentes, es importante mantener esta apuesta por un compromiso al responder a los problemas, a las necesidades de la sociedad en la que cada uno se encuentra, ¿no? Tanto desde el rol profesional como desde el ejercicio ciudadano, ¿no? Y eso es algo que la RCU busca promover desde la comunidad PUC, ¿no? Y como decía Elena, reconocer que somos todos agentes de cambio. Entonces, bueno, para concluir este conversatorio, quiero agradecer nuevamente a Fabia, Alejandra, Elena, a Dora por acompañarnos el día de hoy y por darnos estas pistas para seguir pensando y para seguir participando en la construcción de un país mejor para cada persona que habita este país. Gracias también a las personas que nos han acompañado vía Zoom y vía Facebook Live. Les invito a que puedan seguirnos en redes, búsquennos como Dirección Académica de Responsabilidad Social. Y bueno, hasta otra oportunidad. Nos vamos. Ok, gracias. Gracias.